Y bueno, ha pasado ya un mes de las elecciones del 1 de julio y de que se dio a conocer la victoria de Andrés Manuel López Obrador. No han dejado de fluir anuncios de austeridad y de cambios en el rumbo social del país, con la justificación de que eso fue por lo que el electorado votó. Para hablar de este tema, ya se encuentra en la línea telefónica el doctor Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México, a quien saludamos esta mañana. Doctor Meyer, ¿cómo está? Buenos días. Adelante, doctor, lo escuchamos con mucho gusto. Muy buenos días. Hay una gran cantidad de cosas que decir sobre este mes. Escogeré unas cuantas. En primer lugar está la relativa sorpresa. El día primero todavía había por ahí la sospecha de un posible conflicto entre el resultado que se anunciaría y lo que esperaba una buena parte del electorado. Y esto venía a cuento porque todavía el año anterior, en el 2017, las elecciones en el Estado de México, que fueron las más importantes ese año, bueno, pues estuvieron marcadas por una cantidad de irregularidades que se sospechaba podrían repetirse a nivel nacional. Bueno, entonces entramos con esa primera sorpresa relativa, que fueron de tal magnitud la votación y la victoria de Morena, que si hubo intentos de fraude y manipulación, pues se quedaron aplastados. Todavía tenemos que examinar un poco mejor y con más calma algunas de esas elecciones, como las de Puebla, por ejemplo. Pero el hecho contundente es el de la victoria, de la oposición. Ahora, no es de cualquier oposición, es de una oposición que venía de muy lejos. Yo la sitúo en cierto sentido desde el 68, son los antes quizá en Madera, es el desgaste de un sistema que ya no estaba en sintonía con una sociedad que iba cambiando a una mayor velocidad que el sistema político. Nos tardamos mucho tiempo, nos tardamos medio siglo en ajustar el sistema político y la complejidad de la sociedad mexicana, las demandas que hace, la exigencia que tiene, pero probablemente ahora está ya más o menos, nunca estará perfecto, en sintonía sistema político y estructuras y demandas de la sociedad. Creo que no es exagerado abrir la posibilidad de que no sea un cambio sexenal, por más importante que parezca, sino que tiene la posibilidad, ya lo veremos en la práctica, de ser un cambio de régimen, no porque se vayan a modificar los lineamientos legales, la estructura legal en la que vivimos, sino porque se van a modificar las reglas reales, algunas de las reglas reales en el ejercicio del poder. Por ejemplo, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la manera en cómo se van a recolectar las demandas sociales, en el empeño que se ha mostrado en el discurso de mejorar o disminuir los males de una pésima distribución del ingreso. La concentración que existe ahora del ingreso es peor que la que existía en los años 70, por ejemplo. Entonces, se abre la posibilidad de un cambio en las reglas fundamentales del ejercicio del poder. Y otra cosa interesante en estos 30 días es la velocidad.
Andrés Manuel todavía le falta para que tome el poder formalmente, y sin embargo ya lo está tomando de manera informal, pero en esta forma que tiene de llevar adelante la política, de dar conferencias, como alguien dijo, ya no son banqueteras, son conferencias de escaleras en su casa de transición. Está anunciando una buena cantidad de políticas por venir, que todavía no están ajustadas ni están muy claras, pero ya arrancaron desde esta de descentralizar la administración pública, que tiene sus bemoles, porque va a ser carísima, la concentración de las representaciones del gobierno federal en los estados, la disminución del gasto de propaganda que tiene el gobierno federal, en particular propaganda en favor del presidente, disminuirlo, con lo cual va a afectar a los medios, la manera como se ha dirigido al presidente Trump, que es, bueno, nuestro problema máximo en materia de política exterior. Y desde luego está el anuncio del gabinete. En realidad, desde antes de la elección, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando el gabinete era un secreto muy bien guardado para que no ocurrieran pues pugnas dentro del grupo que apoyaba al candidato, que ya se sabía que iba a ser el victorioso. Aquí, al contrario, se volteó la tortilla, se anunció primero el gabinete y luego se fue a la elección, pero ya una vez que pasa la elección se siguen anunciando nombramientos en el, llamémosle, gabinete ampliado, con lo cual se están mandando mensajes sobre qué políticas se van a seguir. Así pues, en este primer mes hay una actividad poco usual. Si uno compara este primer mes con el que tuvo Fox en el año 2000, yo creo que Fox en realidad no tenía proyecto todavía y no había ni siquiera pensado bien en qué políticas iba a seguir, porque, bueno, lo vimos después, para él el objetivo principal había sido ganar la elección, no cómo gobernar, no para qué ganarla. En cambio aquí, contrastando con Fox, hay un deseo de decirnos al público que la victoria tiene un objetivo, que es un medio para transformar o empezar a transformar a un México que se quedó anclado en un modelo político de corte autoritario que se fue desgastando después de 1997, cuando el presidente perdió el control de la Cámara de Diputados, y más adelante, cuando ya llega el PAN, se fue desgastando, pero no fue echado del poder. Básicamente, muchos de los elementos del antiguo sistema siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, en este mes, lo que se ha hecho desde la posición que tiene ahora Andrés Manuel, que ni siquiera ha sido declarado presidente electo, pero como que está en una posición de no perder nada de tiempo, que hay un tiempo perdido, y yo creo que mucho tiempo perdido, porque nos retrasamos demasiado en modificar el modelo que quizá tuvo sentido después de la revolución y por un tiempo en el México revolucionario,
pero que ya para los años 60 se veía rebasado. Entonces hay la necesidad de apresurar el paso. Claro que se van a cometer errores. Ya ahorita hay algunas designaciones como la de Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad que despierta muchas críticas, pero en términos generales, este mes es una especie de blitzkrieg que ya ha lanzado Andrés Manuel en el sentido estricto del término de irse rápido, derechito hacia sus objetivos, sin preocuparse mucho por lo que está al lado, como fue la blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pareciera algo semejante en política lo que está haciendo Andrés Manuel. Está dando las grandes señales por dónde se va a avanzar y ya después se averiguará los detalles, se afinarán, cosas se cambiarán en algún momento, designaciones, prioridades, según se vayan viendo los obstáculos, los recursos disponibles, etcétera. Pero el mensaje que le está dando a los 30 millones que votaron por él es lo que prometí en campaña, lo voy a hacer, y lo voy a hacer a la mayor velocidad. ¿Con qué resultados? Bueno, yo supongo que nunca en política se cumplen todas las promesas y todos los pronósticos, pero en nuestro caso lo más importante está en el empeño, en la voluntad de modificar lo que desde hace mucho tiempo debió de haberse modificado en México en materia de responsabilidad de su clase política, de combate a la corrupción, de distribución del ingreso, del modelo económico excluyente y de la violencia creciente. Y bueno, en eso estamos, en la blitzkrieg del primer mes. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, doctor Lorenzo Meyer, por este comentario para la Radio Pública y Cultural de México, Radio Educación. Esperamos escucharlo muy pronto. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días.